Bien, buenos días de nuevo, chicos. Estamos en la parte práctica ya de la materia. La práctica de hoy día se denomina descripción de células animales parte 1. ¿Sí? La próxima semana vamos a ver la parte 2 de esta práctica de laboratorio. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer una inducción o una introducción a qué es lo que se quiere que ustedes aprendan en la práctica del día de hoy. Bien, entonces, según el título de la clase o de la clase práctica de hoy día, es que se puedan describir las células de tipo animal, ¿no? Que son las células que presentan cualquier tipo de animal, incluido el hombre, ¿no? Ya que pertenecemos al reino de los animales, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo de la práctica de hoy día? ¿O cuáles son las competencias a desarrollar? ¿Pueden ver la presentación de fondo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya, bien. Entonces, las competencias de la práctica de hoy día vienen a ser que ustedes puedan reconocer la estructura que presenta la membrana de una célula de tipo animal y la observación de diferentes formas de células animales, ¿sí? Entonces, esas son las competencias para esta práctica. ¿Cuál es el fundamento de la práctica de hoy día? Vamos a hablar un poquito de las células animales y las células animales como cualquier tipo de célula tienen funciones específicas, ¿no? Tienen estructuras propias que la componen para el desarrollo de sus propias funciones. Entonces, estas células, como lo vimos en la clase teórica, las células animales pueden presentar diferentes formas dependiendo del lugar o del órgano en el que se encuentra en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las células que tenemos en el tejido muscular van a ser muy diferentes a las células que tenemos en el tejido sanguíneo, ¿sí? En forma y en función, ¿sí? ¿Cuál es la función de las células, por ejemplo, del músculo? Pues aumentar nuestra musculatura o proteger a los órganos internos, ¿sí? Que esa es la función que tiene nuestra piel, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Y la función de las células sanguíneas, producir células sanguíneas para que aumente nuestro tejido sanguíneo, ¿verdad? Y de esa forma pueda hacer la circulación por todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cada célula tiene su función específica, ¿no? Las células de las neuronas que tenemos en el cerebro son las que nos ayudan a pensar o a captar, ¿no? Entonces, también tienen formas diferentes, ¿no? Las neuronas, por ejemplo, tienen una forma estrellada, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la práctica de hoy día, que ustedes mediante la observación puedan llegar a identificar formas y funciones de estas células que en sí cumplen una función específica, ¿sí? Bien, en este caso vamos a observar o van a observar dos tipos de células de tipo animal que vienen a ser las células de la mucosa bucal y las células sexuales, como es el caso de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, una vez que realizamos la práctica de tipo presencial en el laboratorio, vamos a observar estos dos tipos de células utilizando el microscopio, ¿sí? Entonces, ¿qué vienen a hacer las células de la mucosa bucal? Son células que las encontramos en la parte interna de la boca, ¿sí? Entonces, estas células no tienen una forma específica, se puede decir. Son células que presentan diferentes formas, ¿no? Según la superficie y son denominadas también células aplanadas o células escamosas, ¿sí? Bien, entonces estas células de la mucosa bucal la podemos encontrar
en la mejilla interna, ¿no? Del lado de nuestra boca, en el interior de nuestra boca, ¿no? Específicamente, ¿sí? Mientras que el otro tipo de células que también van a observar son las células sexuales, en este caso son espermatozoides, ¿sí? Entonces, estas células sexuales también tienen formas, tienen una forma específica, pero muy diferente a otro tipo de células. Y tienen también la función, ¿no? De realizar la fecundación, ¿no? Como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a hacer los espermatozoides? También se denominan estas células espermatozoos, son células sexuales masculinas y la presentan todos los animales para su reproducción, ¿no? O en su gran mayoría todos los animales, ¿no? Porque hay otros animales que se reproducen mediante otro tipo de reproducción, ¿no? Presentan una forma alargada, además están compuestos por 3 partes, que es la cabeza, el cuello y la cola, que es la que presenta la locomoción y les da un movimiento autónomo a estas células, ¿no? Son células movibles, entonces. Son células masculinas, como ya les mencioné, y también sirven para la reproducción, ¿sí? Entonces, de esa forma, vamos a observar esos 2 tipos de células que la presentan los organismos de tipo animal, ¿no? Los materiales para la práctica de hoy día, o para desarrollar esta práctica, son bastante básicos. Lo tenemos en laboratorio, como es el caso del microscopio, el portaobjetos, el cubreobjetos, palillos o espátulas de madera o hisopos para tomar la muestra, pinzas de laboratorio y cuentagotas o gotero, ¿sí? Entonces, una vez que llevemos a cabo esta práctica en el laboratorio, el material que ustedes van a llevar va a ser las muestras de las células sexuales solamente, ¿no? Porque de la mejilla la podemos tomar directamente de cualquier compañero, la van a tomar de cualquier compañero, ¿sí? Entonces, en este caso de las células sexuales, los chicos van a ser, ¿no? Los donadores, vamos a decir, estas células, para que puedan observar todos sus compañeros en la clase, ¿sí? Bien, entonces, para la observación de células epiteliales de la mucosa bucal, se siguen cierto procedimiento, ¿no? Como primero se toma un hisopo estéril, ¿no? El hisopo es como un cotonete, ¿no? Un palito con la puntita con un algodón, que es muy similar a un cotonete, pero más larguito, ¿no? Para la toma de muestra de las células de la mucosa de la mejilla interna, ¿no? Entonces, para eso se necesita hacer un raspado bastante suave de la mejilla interna, ¿sí? Ya que recordemos que esas células o ese tejido que tenemos internamente es bastante sensible, ¿no? Entonces, prácticamente cuando muchas veces nos lastimamos, por ejemplo, cuando estamos cepillando los dientes, nos lastimamos y se nos presenta una llaga, ¿verdad? Entonces, es por eso que es sensible esa zona. Entonces, cuando tomemos la muestra, lo vamos a hacer lo más suave posible para no lastimar ese músculo, ¿sí? Solamente es necesario hacer un movimiento circular para tomar la muestra, ¿no? Sin lastimar lo que es la mucosa bucal, ¿no? Una vez tomamos la muestra con el hisopo, lo que tenemos que hacer es un estriado, un expandido sobre el cubreobjeto, que es la lámina de vidrio más grande que colocamos sobre el microscopio, ¿no? Hacemos un estriado, colocamos un cubreobjeto y lo llevamos a observar directamente, ¿sí? Para observar la forma de estas células, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento para la observación de espermatozoides? ¿Sí? Cuando ustedes lleven su muestra al laboratorio en un frasco toma muestra,
sirve de esos de orina, que son estériles, que compramos en la farmacia. Tomamos una muestra con el gotero, ¿no? Que es un goterito de plástico. Tomamos una muestra, la colocamos una gotita sobre el portaobjeto, que es la laminita de vidrio más grande. Encima de la gota o de la muestra colocamos un cubreobjeto y lo llevamos a observar al laboratorio, ¿sí? Así, bastante simple, ¿no? La observación de cada una de estas células. Entonces, una vez que hagamos el procedimiento para la observación de estas muestras, estos van a ser nuestros resultados que vamos a observar, ¿sí? Fíjense, ¿qué forma presentan las células de la mucosa bucal? Estas de aquí que ven, estas estructuras son las células de la mucosa bucal. Entonces, fíjense, no tienen una forma homogénea o no son iguales todas, fíjense, ¿sí? Presentan diferentes formas, ¿no? Unas son más tipo esféricas, otras más alargadas, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden observar estas células, ¿sí? Que tienen la función de dar protección a nuestra membrana interna de nuestra boca, ¿sí? Entonces, esa es la forma que presentan estas células de la mucosa bucal, ¿sí? En cambio, las células sexuales, que en este caso vienen a ser los espermatozoides, presentan una cabeza, un cuello y un flagelo que vienen a ser como las colitas, ¿no? Que parecen renacuajos prácticamente, ¿no? Estas células sexuales y que tienen un movimiento propio, un movimiento autónomo, ¿sí? Aquí es una imagen capturada, pero ustedes estas células sexuales en el microscopio las van a ver en movimiento, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo lo van a ver o cómo lo van a observar. Fíjense. ¿Lo pueden ver? Creo que no, ¿no? Lo voy a compartir aquí. Ahora sí. ¿Las pueden ver las células sexuales cómo se mueven? Sí. Bien, entonces esa es la forma que ustedes van a identificar estas células en el laboratorio una vez están observando en el microscopio, ¿sí? Entonces para eso tienen que llevar sus muestras para que puedan observar esa forma y el movimiento que tienen estas células de tipo sexuales, ¿no? Entonces esa es la práctica de hoy día, ¿no? Y la próxima clase les voy a estar mostrando otro tipo de células que las encontramos en otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Para que ustedes puedan ver la diferencia de unas células y otras. Bien, ¿alguna duda que tengan sobre la práctica de hoy día? Ninguna. ¿Entendió? Bueno, sí. Bien, entonces nos vemos la próxima semana, chicos, con un nuevo tema para que ustedes vayan teniendo conocimiento acerca de lo que es los temas de biología, ¿sí? Bien. Ya. Ya le hice. Está bien. Doctora, ¿esto también nos los va a enviar al WhatsApp? Sí, se los voy a enviar la clase grabada y se los voy a enviar la presentación de los pasos, los objetivos, el procedimiento de la práctica, ¿sí? Al igual que la teoría, ¿ya? Más tardecito ya se los envío. Gracias. Ya, gracias.